bienvenidos a este programa llamado La Realidad Colombiana. Siendo este nuestro primer podcast, les damos una cordial bienvenida en este espacio seguro para aprender sobre la situación de la vida real que generan impactos legales. El día de hoy tenemos un tema muy importante para los niños, niñas y adolescentes, puesto que hablaremos sobre uno de los grandes problemas que afrontan nuestros menores, el cual es la realidad de la explotación sexual comercial de los niños y niñas y adolescentes en nuestro territorio colombiano. Cabe preguntarse cómo es la realidad de los niños y niñas en cuanto a su integridad sexual. Colombia cuenta desde hace más de 20 años con avances normativos y de políticas públicas que se reflejan en una nueva perspectiva en torno al reconocimiento y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos prevalentes de derechos y que reafirman las responsabilidades del Estado, la sociedad y la familia en su realización, los cuales son garantes de protección de sus derechos fundamentales de nuestros niños y niñas y adolescentes. Como se había mencionado, Colombia cuenta con un articulado amplio, grueso, el cual busca proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y otros derechos. Principalmente está en la Constitución Política. Esta nos habla en el artículo 44 y 45, la cual establece los derechos fundamentales de los niños y niñas, como también la protección de aquellas formas de violencia y vulneración entre las que se encuentran la violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, entre otros. Asimismo, los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral. La Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusadas sexualmente. La Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 de la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual en niños y niñas y adolescentes. Esta ley contiene un extenso articulado, aproximadamente 28 artículos, que asignan funciones y roles específicos a varias entidades del nivel nacional de gobierno con el objetivo de prevenir la ocurrencia o la reiteración de dicho delito. En su artículo 6 establece sobre las estrategias de la sensibilización. Se especifican las acciones que realice en materia de sensibilización e información por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cuanto al fenómeno del turismo sexual con niños y niñas y adolescentes. El artículo 23A del Código Penal del proxenetismo con menor de edad. El artículo 217A, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Ley 1098 de 2006, que se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Lo más irónico es que este artículo, el 199, se refiere de la siguiente manera: cuando se trata de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual contra los niños, niñas y adolescentes, procede medida de aseguramiento, detención en establecimiento de reclusión no aplicables a medidas privativas de la libertad. No se otorgará el beneficio de detención en lugar de residencia, no procederá principio de oportunidad, no procederán las rebajas de penas con base en los preacuerdos o negociaciones entre fiscalía, imputado o acusado. Es decir, ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraciones consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Quiero detenerme aquí para expresar lo siguiente. Si este artículo reza que no se admite ningún tipo de beneficio, salvo el que se mencionó, ¿por qué entonces en Colombia existe un abstencionismo judicial con base a la investigación de estos delitos o porque hay impunidad? Bueno, ya abriendo esta pregunta, se las dejaría a su imaginación y ojalá me acompañen a lo siguiente. El Código Penal de los delitos de explotación sexual y conexos del artículo 188, que reza del tráfico de menores de edad,
este delito castiga la sola venta de un niño, niña o adolescente sin importar cuál sea su finalidad de esta venta, explotación, adopción u otra. Algunas víctimas de explotación sexual pueden haber sido vendidas para tal fin, por lo que configuraría este delito que tiene una pena de mínimo 30 años. ¿De qué nos sirve endurecer las penas si aún persiste la misma problemática? Ese abstencionismo judicial que realmente no protege a los niños condenándolos. Condenando al imputado, porque lo que está haciendo es condenando al niño y desprotegiéndolo. Hay que decir que Colombia ha sido garante o busca ser garante de los derechos de los niños. Se nota indudablemente que desde 1991, que es la fecha en la cual se ratificó la Convención de los Derechos de los Niños, se evidencia que existe la preocupación sobre la situación de ellos, principalmente el tema de la integridad sexual. A día de hoy aún persiste, pero cabe decir lo siguiente. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la recesión causada por la pandemia, es decir, el COVID-19, ha impactado directamente en el riesgo de la ocurrencia de los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Dicho incremento de menores de edad tienen como factores o nacen de las necesidades económicas que estos tienen y por conflictos familiares derivados de la actual crisis que sufre el país, año 2022. Factores de riesgo que son aprovechados evidentemente por los tratantes de personas y explotadores sexuales, quienes según investigaciones adelantan estos crímenes preferiblemente en ciudades que gozan de reconocimiento turístico, cultural e histórico, como es el caso de Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali. Podemos decir que las ciudades más reconocidas de Colombia. Las cifras no solo son dolorosas, sino que lamentablemente, según la Fiscalía, en el año 2020, al primer trimestre del 2021, existieron 1.917 niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas del delito de explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes. Podríamos decir, con base a esto, que la cifra oscila entre el 48% al 49% de dichos niños son víctimas de pornografía infantil, seguida por el delito más demandado, que adivinen cuál es. Claro, evidentemente, la explotación sexual comercial, con un 16,58%, y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales, con un 14,9%. Los últimos tres delitos mencionados se acoplan a la explotación sexual y comercial del niño, puesto que generalmente se concursa en estos. Y a medida de los años, Colombia, por medio de su aparato legislativo, ha intentado combatirlo, pero quizás la técnica no funcione. La técnica con la que trabaja el legislador es incrementando o endureciendo penas, y realmente no tiene en cuenta otros factores como la integridad sexual del niño. O si la tienen en cuenta, ¿qué dicen ustedes? Doctores, doctoras, niños y niñas, cabe expresar lo siguiente: independientemente del pensamiento que ustedes tengan o con la anterior reflexión dada, la congresista Ángela Sánchez expresa que hay altos índices de impunidad por inconsistencias en la judicialización del delito de trata y explotación sexual infantil. La congresista señala: la trata de personas con fines de explotación sexual es el segundo delito más lucrativo en Colombia y uno de los más altos en impunidad. Hemos comprobado que hay casos donde se han impuesto penas por debajo del 75% de lo que es la pena real, que establece el artículo 188A del Código Penal, el cual determina la pena entre 13 y 23 años para el delito de trata. Las cifras no son preocupantes, sino lamentables. Desde 2014, el primer trimestre de 2020,
hay 10.606 procesos por explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, y lo más frustrante es que el 57% son delitos relacionados con pornografía y el restante, que es el 43%, aluden a la explotación sexual comercial. Aseguró que la efectividad del Estado frente a este tipo penal es muy cuestionable. Delitos como la inducción, constreñimiento y estímulo a la prostitución infantil, desde el año 2010 a la fecha presente hay 1.817 procesos. Pero lo más aberrante es que tan solo 54 condenados, es decir, que desde 10 años solo se ha hecho justicia tan solo un 3% de los menores que son víctimas de la prostitución. Los niveles de impunidad son muy altos. En la pornografía infantil representa el 57% de los procesos por explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes de 2014 a 2020, con 6.097 procesos. Tan solo se han registrado 65 condenas a 2018, lo que significa que solo un poco más del 1% ha sido efectivo. Evidentemente nos damos cuenta que Colombia, pese a que tiene un tratado y fue ratificado, el que se mencionó anteriormente, y que hay una cantidad de legislación interna que protege al niño, no es congruente con la realidad que presenta. ¿Estará fallando el aparato judicial? Lina María Arbeláez, quien fungía como directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el periodo de gobierno del expresidente Iván Duque. Ella es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes. Tiene una especialización en Derecho Público de la misma institución académica y un máster en Administración Pública. Es necesario traer a colación su punto de vista, que fue expresado en una entrevista por medio de la emisora Blue Radio, puesto que esta cuenta con un alto bagaje profesional y recorrido político en este tema. Expresó lo siguiente. Pues desafortunadamente hay distintos lugares de Colombia en donde venimos trabajando de manera conjunta con Migración Colombia, con Fontur, con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, porque aquí lo que se está tratando es de desarticular redes que están exponiendo, vulnerando y obviamente traficando con niños y niñas y con sus proyectos de vida, sus sueños, y truncando esos derechos que tienen a desarrollarse de manera libre y en el marco del desarrollo humano pleno. En todo lo que leí, alguna ONG dice que en Colombia habría por lo menos 35,000 niños en esas circunstancias. ¿Eso puede ser verdad? Nosotros tenemos que en lo que va corrido del año, de enero a septiembre, el ICBF ha abierto 185 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños y niñas a causa de la explotación sexual comercial. Esto es dolorosísimo, Ricardo, y así sea uno o dos, esto no debería estar pasando. Vuelvo a decirlo, ese artículo 44 de la Constitución Política no puede ser un adorno. Realmente los derechos de los niños y niñas tienen que ser preponderantes porque tiene una lógica detrás. Y es que el tipo de país que tengamos está directamente relacionado con la protección que hoy hagamos de la niñez, la infancia y la adolescencia. Entonces, de esos 185 casos que hemos abierto este año, que son los que obviamente el ICBF entra a proteger y a garantizar los derechos, además 151 son de niñas. Como se había mencionado, Colombia cuenta con un articulado amplio, grueso, el cual busca proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y otros derechos. Principalmente está en la Constitución Política. Esta nos habla en el artículo 44 y 45, la cual establece los derechos fundamentales de los niños y niñas, como también la protección de aquellas formas de violencia y vulneración, entre las que se encuentran la violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, entre otros. Asimismo,
Los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral. La Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusadas sexualmente. La Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 de la lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual en niños y niñas y adolescentes. Esta ley contiene un extenso articulado, aproximadamente 28 artículos, que asignan funciones y roles específicos a varias entidades del nivel nacional de gobierno con el objetivo de prevenir la ocurrencia o la reiteración de dicho delito. En su artículo 6 establece sobre las estrategias de la sensibilización. Se especifican las acciones que realice en materia de sensibilización e información por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cuanto al fenómeno del turismo sexual con niños y niñas y adolescentes. El artículo 23A del Código Penal del proxenetismo con menor de edad. El artículo 217A, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Ley 1098 de 2006, que se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Lo más irónico es que este artículo, el 199, se refiere de la siguiente manera: cuando se trata de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual contra los niños, niñas y adolescentes, procede medida de aseguramiento, detención en establecimiento de reclusión no aplicables a medidas privativas de la libertad. No se otorgará el beneficio de detención en lugar de residencia, no procederá principio de oportunidad, no procederán las rebajas de penas con base en los preacuerdos o negociaciones entre fiscalía, imputado o acusado. Es decir, ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraciones consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Quiero detenerme aquí para expresar lo siguiente. Si este artículo reza que no se admite ningún tipo de beneficio, salvo el que se mencionó, ¿por qué entonces en Colombia existe un abstencionismo judicial con base a la investigación de estos delitos o porque hay impunidad? Bueno, ya abriendo esta pregunta, se las dejaría a su imaginación y ojalá me acompañen a lo siguiente. El Código Penal de los Delitos de Explotación Sexual y Conexos del artículo 188, que reza del tráfico de menores de edad. Este delito castiga la sola venta de un niño, niña o adolescente sin importar cuál sea su finalidad de esta venta, explotación, adopción u otra. Algunas víctimas de explotación sexual pueden haber sido vendidas para tal fin, por lo que configuraría este delito que tiene una pena de mínimo 30 años. ¿De qué nos sirve endurecer las penas si aún persiste la misma problemática? Ese abstencionismo judicial que realmente no protege a los niños condenando al imputado, porque lo que está haciendo es condenando. A continuación se dará a conocer uno de los pocos casos en los cuales la justicia colombiana ha fallado a favor del niño, de la niña o del adolescente. Mediante contundentes elementos materiales probatorios, la Fiscalía General de la Nación logró este 30 de julio que el juzgado promiscuo del circuito de Manzanares emitiera sentencia condenatoria en contra de Víctor Alfonso Cardona Escobar por los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, en concurso heterogéneo con utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. En el marco de dicha investigación, adelantada por la seccional de Caldas, se estableció que el 14 de abril de 2008, en Manzanares, Caldas, por información de fuentes humanas, uniformados de la SIJIN llegaron a donde se encontraban el hoy condenado, junto con 11 menores
los cuales se veía que los estaba abrazando, diciendo que se fueran con él y les entregaba dinero. La víctima ese mismo día con pánico manifestó que Cardona Escobar, quien es hoy imputado, condenado, le estaba dando dinero a cambio de tener relaciones sexuales y que en ese momento le había dado 70,000 pesos colombianos. En dicha audiencia de lectura de sentencia, el juez de conocimiento condenó a 236 meses de prisión al hombre, quien deberá pagar una multa, también, sumado a ello, 67 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta decisión se dio en primera instancia. Asimismo, se evidencia que por lo menos en un caso que se ha traído a colación, la justicia ha fallado a favor de los niños. Sin embargo, cabe aclarar que como el derecho es subjetivo, esta decisión tiene o es procedente cualquier recurso que la ley indique con respecto al proceso de empleado. Hemos llegado a la conclusión de este podcast. Por lo tanto, se expondrá brevemente la conclusión de todo el rastreo normativo, el rastreo informativo que se obtuvo por medio del método de la investigación, y se expondrá de manera crítica. Lo importante de este podcast es dejar un aprendizaje para todo aquel que lo escuche. El ordenamiento jurídico colombiano, en su lucha contra el flagelo de la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, ha ido ratificando un sinnúmero de protocolos, tratados, acuerdos, convenios, normas y entre otros, y en esa interiorización de la normativa internacional que se refiere a los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, en que están involucrados los menores de edad, el Estado colombiano, mediante su norma constitucional integrada o bloque de constitucionalidad, ha ido dando tratamiento normativo en materia de protección, reivindicación de derechos a un grupo de población vulnerable, vulnerado, que por lo general ha estado invisibilizado desde el apartaje estatal y expuesto a dinámicas del mercado ilegal que opera en los viajes y el turismo, que busca menores de edad para satisfacer un mercado sexual sumado al consumo. En este sentido, a pesar del blindaje normativo y de la política pública en materia de protección, es necesario hacerse la pregunta que hasta qué punto el Estado colombiano es permisivo con este tipo de abusos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cuál es su accionar para frenar una cruda realidad que se visibiliza todos los días. En nuestra sociedad ha coexistido una vulneración hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en que la explotación del ser humano ha supuesto que se asuma en muchos casos a una normalización, es decir, que se normalice la prostitución, que se normalice la explotación sexual de los niños. Hay que entender de que la prostitución y la explotación sexual, a pesar de que no corresponden a un mundo adulto, la segunda, hay que decir que la primera requiere de una autonomía y voluntariedad, cosas que no son elementos axiológicos al tomar la decisión o cuando se involucran unos menores de edad para realizar respectivas actividades sexuales o eróticas. Por tanto, romper con patrones socioculturales supone cambiar la manera de cómo se ve y cómo se asume el derecho, el cual parte desde lo preventivo y propositivo y no necesariamente desde un rol reactivo de control y castigo mediante la acción punitiva, coercitiva y asimismo. Podemos decir que los esfuerzos del Estado colombiano aún no han logrado un impacto significativo para frenar la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, por lo que a día de hoy no contamos ni siquiera con cifras exactas. Y es aquí cuando quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo combatir un flagelo cuando realmente no conocemos su origen? Cuando no conocemos el impacto que tiene
Y dicho impacto lo podemos conocer empezando por cuántas víctimas hay. Ni siquiera hay concordancia en esto. Pero aún así el trabajo mancomunado desempeñado por las autoridades y además entes gubernativos no han sido suficiente para evitar este flagelo, para que se desarrolle. No han podido velar por la protección de los menores de edad y en caso de haber sido vulnerados, resarcirlos y reivindicarlos sus derechos. Nuestro país en los últimos años ha tenido un fuerte señalamiento en cuanto a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ya que el mal denominado turismo sexual, como lo he mencionado reiteradas veces, se suma con la pornografía infantil, y esto ha sido un paraíso desafortunadamente para los nacionales y extranjeros, en que los fenotipos no necesariamente conducen a menores de edad, por lo tradicional rubios, morenos, trigueños, sino que son niños y niñas indígenas tanto en las grandes urbes como en las zonas fronteras, como en el casco urbano, por lo que esto se ha introducido en la sociedad independientemente de la raza, color de piel. Por su parte, uno de los puntos que más me llamó la atención en todo el bagaje normativo y rastreo que se ha realizado, que más allá que tenga como fin exponer una información, realmente lo que se busca en este podcast es trascender y cambiar la mentalidad de todos los oyentes. Por eso es necesario y perentorio traer a colación la sentencia C-318 de 2003, de 24 de abril. Esta denota que las medidas tomadas por el gobierno no son suficientes ante la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ende, hace referencia a que cuando se empiezan a vulnerar sus derechos y libertades, surge inmediatamente la responsabilidad del Estado colombiano, siendo de esta naturaleza social, sin olvidar que la acción y la omisión son elementos por analizar cuando se cumplen funciones desde el Estado, a través de sus instituciones. Incluso podemos decir que hasta la misma Corte Constitucional es consciente de que la Constitución no determina un modelo específico para la enseñanza de la educación sexual y que no se puede, por lo tanto, exigir al gobierno ni al legislador que implemente la educación sexual a través de cátedras específicas cuando existen razones para hacerlo a través de proyectos, pedagogías transversales, pero también es consciente de que el interés superior de los niños, sus derechos prevalentes y su condición de sujetos de especial protección constitucional obligan al Estado colombiano a tomar unas medidas necesarias para protegerlos en el máximo nivel posible, y ello incluye tomar las cartas en el asunto inmediatamente y afectiva de las falencias que se pueden encontrar en los sistemas de educación para la sexualidad que en todo país, y particularmente en el sector rural, que hay mucho desconocimiento, y en las regiones donde se ha evidenciado. Sentencia C-085 de 2006. Y un último punto que quiero tocar, que más allá de que Colombia no ha obtenido los resultados que busca, es de resaltar que es una ardua labor la que no solo le compete al Estado colombiano, sino que es deber de cada ciudadano interactuar, persuadir e indicar a esta población las facultades y las leyes que los protegen de flagelos como el abuso sexual, la pornografía y el turismo sexual, la explotación sexual comercial de los niños y niñas y adolescentes. A día de hoy son atraídos y engañados con el único fin de ser victimizados. Tristemente, casos en que las víctimas son asesinadas, amedrentadas o simplemente nosotros como sociedad los excluimos. Sin embargo, hay entidades no gubernamentales que tienen su mirada en esta población, así como el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, convención que se mencionó al inicio de este podcast, en 1991, entre otros tratados internacionales, por lo que Colombia ha hecho un esfuerzo por ceñirse y acogerse a esto. Pero la tarea debe ser unánime para que la implementación de los reglamentos y estatutos que cada corporación tiene sean implementados de la forma más correcta e idónea,
para salvaguardar los derechos y deberes de esta comunidad. No obstante, Colombia, más allá de aferrarse a endurecer las penas, debe ser congruente con el sistema judicial, es decir, mejorar la eficiencia en materia de justicia para poder cumplir con los preceptos legales. De nada sirve el raciocinio y la inteligencia humana si no protegemos a los indefensos, y de nada sirve el derecho si solo está lleno de tinta y carece. Y es así como finaliza el podcast. Antes quiero agradecer a todos los oyentes y todas las personas que se decidieron quedar hasta el último minuto para escuchar todas las problemáticas que surgen a través del problema de la explotación comercial sexual de los niños y niñas. Y quiero recomendarles a los oyentes, a la Corte, a todas aquellas autoridades competentes que se encargan de legislar y de accionar la ley, a que se tengan en cuenta aquellos indefensos, a que se engrase la maquinaria judicial para descongestionarla a tal punto de que la protección de los derechos de los niños sea un real derecho y no sea un privilegio. No es la cifra que se dio, no es la cantidad, es que lo correcto es que ningún niño sufra una afectación a su integridad sexual. Por lo tanto, Colombia no necesita convenios, Colombia no necesita nuevas normas. Colombia lo que realmente necesita es accionar y aplicar los mandatos y preceptos legales. Gracias a todos los oyentes.